Buenos días. Antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Juan Eduardo Cros, director del Centro de Conocimiento y Experiencia de PricewaterhouseCoopers Colombia, y quiero darles las gracias a la organización de este evento en Neiva, que sabemos que tiene proyección nacional porque hay muchos visitantes de todo el país, lo cual demuestra el interés y la preocupación que existen acerca de los temas de normatividad internacional y todos los cambios que se están acercando en Colombia. Agradecer a la organización la invitación y a nuestro aliado estratégico Black Colombia, con el cual tenemos una nueva alianza estratégica para poder seguir fomentando y trabajando en conjunto los temas de certificaciones internacionales a través del Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, el ICAEU, para tanto temas de IFRS, PYME, IFRS Full o norma plena, como también se dice, y ahora la gran novedad, y que creo que es la de mayor interés para todos ustedes, y que luego hablaremos en próximos minutos de algunos detalles de la misma, de una certificación única en América Latina que vamos a traer, que ya está lista, a partir del 1 de julio estamos haciendo el lanzamiento oficial, una certificación internacional en idioma español, un producto de nuestra empresa creado en Bélgica, un curso online con examen, todo en español, traducido por Price Colombia, y con el respaldo del Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, para certificar a los profesionales colombianos y regionales en todos los temas de NIC-SP, que como ustedes saben es la norma internacional de contabilidad para el sector público, IPSAS por sus siglas en inglés. Pero bueno, entrando un poquito en materia, nosotros sabemos que ustedes están en pleno proceso de conferencias, de charlas, en este evento tan importante que desde el día miércoles se viene desarrollando en Neiva, y por eso es importante que queríamos tocar algunos temas de por qué Colombia y la región están en estos procesos de adopción o de adaptación, dependiendo del país, de la normatividad internacional. Bueno, antes que nada entender que Colombia está en un proceso de ingreso a la OCDE, a la OCDE, que es la Organización de Países Desarrollados Económicamente en el mundo. Es un club de unos 33 países que Colombia, de hecho, en estos días de junio tendría que haber accedido oficialmente. Esto se ha prorrogado por 6 meses por unas situaciones de algunos temas que Colombia todavía no ha solucionado, no ha hecho los deberes como exige la organización y por ende se le ha dado 6 meses más de plazo. En la reciente visita que el presidente Santos ha hecho a París, se reunió en la sede mundial de la OCDE en París y se determinó ese nuevo plazo para que el gobierno, en definitiva todos nosotros, en el Estado colombiano a través de las distintas instituciones, podamos cumplir con lo que se nos está exigiendo para poder ingresar a esta organización. ¿Qué implica esto? Bueno, que vamos a entrar al club de los ricos, algunos dicen. Eso no es tan correcto, más que de los ricos es el club de las mejores prácticas, o al menos así pretende venderse la organización, la OCDE, la Organización de Países Más Desarrollados del Mundo. ¿Y qué quiere decir las mejores prácticas? Que entre esos tenemos que adoptar mejores procedimientos y estándares internacionales para contabilizar lo que hacemos, tanto las empresas en el sector privado como las instituciones públicas o mixtas en el sector público. Y esto es importante, y ahí viene la justificación de que esto no ha sido una ocurrencia, si bien el proceso se formalizó a partir de la Ley 1314 del 13 de junio del 2009, y ahí empezó como a formalizarse el proceso en Colombia, que ya lleva 8 años, y que está todavía en proceso y seguramente tendrá muchos vaivenes y muchos cambios por delante. Hay que entender que esto no es un capricho de un país, de unos dirigentes políticos o algo circunstancial. Esto es una nueva forma internacional y mundial de tratar de homologar el lenguaje contable y por ende poder que los flujos de inversión de los países sean, que puedan justamente promoverse mucho más, que puedan fluir libremente, y para eso que los inversores puedan entender lo que está pasando en un país, tanto a nivel de la contabilidad de las empresas como de lo macro de un país, de una forma y en un lenguaje bastante similar. Yo siempre pongo el ejemplo como cuando uno estudia inglés. No es lo mismo hablar inglés en China, en Rusia o en Estados Unidos, o ni hablar en Inglaterra, pero por lo menos lo común del idioma lo va a entender y lo va a poder comunicarse. Esto es un poco lo mismo. No quiere decir que todos los países estén aplicando las NIF o las IPSAS o las IFRS en inglés, dependiendo de cómo lo llamemos, de la misma manera. Por supuesto que no. Por ejemplo, México dejó, por un tema de conveniencia del país, decidió que todo el mundo pymes no estuviera involucrado, al menos en esta primera etapa de adopción, y simplemente lo dejó para las empresas que cotizan en bolsa, lo que se llaman empresas públicas, que son abiertas y que cualquiera de nosotros podría
invertir comprando bonos, papeles, acciones de esas empresas. Perú ha hecho una especie de sistema que incluso ahora lo ha revertido, está en una etapa de revisión, pero hasta hace unos meses lo que hacía era adopción, no adopción, sino adaptación de las IFRS, es decir, esperaba que saliera la norma, que el IASB la promoviera y después de un año la adaptaba al marco normativo peruano. Países como Chile sí lo han hecho bastante más parecido a Colombia, es decir, una adopción plena, pero Chile también lo hizo por fases, no como Colombia, que prácticamente con un año de diferencia ha puesto lo que se llama como grupo 1, ahora estamos en proceso de grupo 2 y luego vendrá el grupo 3, pero todo muy seguidito. Chile dejó pasar unos años para luego involucrar a lo que sería el grupo 2. Países como Uruguay y Argentina lo han hecho solo para el sector bancario, para el sector financiero, es decir, para los bancos. Es decir, cuando empezamos a mirar, no se aplica el mismo idioma en todos los países. No es tan cierto que uno sabiendo de NIF o sabiendo de IPSAS va a poder trabajar y entenderse en cualquier país del mundo, porque eso sería un error. Si encuentra sabiendo la norma pura, el código puro, va a poder entender las adaptaciones que se han hecho en cada país y por ende va a tener una facilidad profesional. Pero sí entender, y esto me parece un punto importante, no crear el mito de que yo estudiando una vez o desde un solo país vamos a poder trabajar en cualquier otro o trabajar en cualquier gobierno o dentro del país, incluso en Colombia, hay matices. Y aquí entrando al tema de NIC-SP, ustedes saben que la ley fue muy clara en su momento y dejó exento de la aplicación de las IFRS lo que era los temas presupuestarios y que eso derivaba en el tema de la autonomía que tenía o que tiene el Contador General de la Nación, la Contaduría General, para hacer el marco normativo específico para el sector público. Y en eso el doctor Borges, el contador actual de Colombia, el contador de la Nación, está trabajando desde hace algunos años y ha venido en un proceso evolutivo que todavía no sabemos bien cómo va a terminar y hay varias situaciones que dependiendo incluso qué tipo de capital, si es una empresa del Estado, por ejemplo, dependiendo del componente de capital que no exceda el 50%, va a aplicar una cierta norma o va a aplicar otra, o va a haber ciertas cuestiones híbridas donde va a haber una mezcla y unas adaptaciones a los cuerpos normativos estándares, ¿no? Entonces, con esto que estamos diciendo, que no simplemente es decir que yo sé de NIC-SP o que sé de IFRS, sino entender muy bien el marco normativo del país y dentro del país, del tipo de empresa, de las excepciones que puede haber, en el caso público si es una entidad gubernamental o una entidad empresarial, si es pública o no es pública, desde el punto de vista del mercado de valores, es decir, toda esa información va a haber que analizarla para a partir de ahí ver en qué termina aplicándose y de qué manera en cada institución este cuerpo normativo. Entonces, en conclusión, vamos viendo ahí que la región también en el tema de NIC-SP o de IPSAS, repito en inglés, ha tenido unas idas y vueltas. El primer país que en la región empezó con el tema de IPSAS fue Perú, ya hace algunos años. Incluso nosotros hicimos un evento, si mal no recuerdo, allá por 2012, y trajimos al contador, al equivalente al contador de la Nación de Perú, del peruano, que sería el equivalente al doctor Borges aquí, y él explicó el proceso como venía en Perú, habló de los desafíos, habló de los dolores que significaba, también del cambio cultural que implica para el profesional contador público, de alguna forma, de la contaduría pública, lo que implicaba y las resistencias que había para estos cambios, pero mostró un panorama de que venían bastante acelerados en ese proceso. Hoy, cuando uno mira lo que pasó con Perú, eso se ha frenado y no se sabe bien qué va a pasar, para dónde va a ir. Chile sí ha evolucionado bastante más. Chile en ese sentido a nivel de instituciones públicas es un país bastante más moderno, bastante más avanzado que el resto y siempre trata de ser precursor en estas nuevas políticas y en estas nuevas prácticas y Chile sí ha avanzado muy bien. Nosotros tenemos incluso un acuerdo con la Universidad Católica de Chile para la enseñanza de las NIC-SP, de las IPSAS, a partir de la experiencia que han tenido en Chile, que repito, no sería lo mismo, no va a ser lo mismo que lo que va a terminar aplicándose en Colombia, pero por lo menos la base conceptual sí aprenderla de ellos que tienen más experiencia. Otro país que es interesante para ver lo que ha venido haciendo en el tema de NIC-SP es Costa Rica. Costa Rica también, tal vez por ser un país pequeño y un país de alguna forma más homogéneo socialmente, con instituciones bastante bien y que funcionan bastante bien desde hace bastante tiempo, también se animó y está bastante avanzado en este proceso. Pero sacando estos 3 o 4 casos,
países como México, Argentina, Brasil, los países más referentes de la economía latinoamericana, por el momento en los temas de NIC-SP han decidido tener un stand-by y poner el tema en cautela, en remojo, hasta tanto no evaluar y ver cómo las experiencias de otros países vayan a ir de alguna forma evolucionando, ¿no? Entonces, en conclusión, y no los quiero aburrir con esto porque yo sé que están en un evento muy importante, pero quería, por ejemplo, leerles textualmente de la Ley 1314, el artículo primero que establece desde ese momento que las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, que es de competencia exclusiva del Contador General de la Nación, o la contabilidad de costos. Esto simplemente para reafirmar a través de un párrafo que establece la Ley 1314 del 13 de junio del 2009, lo que veníamos conversando de la excepcionalidad que tiene todo el cuerpo normativo para el sector público, ¿no? El artículo 6, por ejemplo, de esta misma ley dice: autoridades de regulación y normalización técnica bajo la dirección del Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, conjuntamente expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad de información, de aseguramiento de información, con el fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de normalización técnica en normas contables, de información financiera y de aseguramiento. ¿Esto qué demuestra? Que el país, a través de la Ley 1314, generó una institucionalización y una institucionalidad para crear a partir de ahí las normas y las interpretaciones específicas de aplicación en cada caso. En ese proceso es el que está el país. En este proceso es el que está el país, y nosotros, por ejemplo, otro cambio que es muy importante en temas normativos, que a raíz de todo esto se va a venir también, es el tema de la aplicación de normas internacionales de auditoría, de los cuales nosotros también somos expertos, obviamente, y venimos desarrollando diplomados y cursos desde hace varios años. Pero el punto es que todo el cambio que se viene con la figura del revisor fiscal, por ejemplo, en Colombia, con las mayores exigencias y obligaciones que van a tener los revisores fiscales, figura única en el mundo, porque no hay otro país que tenga esta figura de revisor fiscal, lo cual lo hace una particularidad interesante pero muy riesgosa a la vez. Es decir, interesante porque genera toda una serie de un desarrollo profesional que no tienen otros países, pero que cada vez, como la exigencia va a ser mayor y los controles y las responsabilidades a los revisores fiscales por temas de corrupción, de ética, etcétera, cada vez van a ser más duros, por las mismas exigencias de la OCDE que decíamos al inicio de esta presentación, va a implicar que se tengan que los profesionales de revisores fiscales también profesionalizar muchísimo, y entre eso van a tener que aplicar normas de auditoría internacional, las mejores prácticas de auditoría, para poder cumplir cada vez cabalmente y de mejor forma su función de revisor fiscal, porque lamentablemente si no, el sistema no va a funcionar, las empresas vamos a tener problemas, y los revisores fiscales podrían terminar hasta en la cárcel. Por lo tanto, es muy importante todo este cambio que se viene, porque también va a implicar, y ahí es la invitación que les quiero hacer, un desarrollo profesional permanente. Hoy se habla en el mundo del aprendizaje permanente, del learning for life, es decir, que ya no basta con haber aprendido algo una vez en la vida, sino seguir aprendiendo permanentemente, y en estos temas donde los cambios van a seguir estando, es muy importante que ustedes lo tengan claro. Esto no es solamente ir a un evento, por más bueno que sea el evento que hoy están asistiendo, no es solamente estudiar un diplomado, una especialización, por mejor universidad que sea, o mejor consultora que sea, como es el caso de PwC, sino que va a requerir de ustedes una exigencia permanente, una autoformación, mucha disciplina, autodisciplina para seguir aprendiendo, para llevar a la práctica lo que estudian, para ver los cambios reales en la práctica, que no muchas veces, que generalmente no son lo mismo que se dice cuando uno estudia. Y en ese contexto, las certificaciones internacionales obviamente también va a ser otra exigencia. Por ahora no lo es como para exigencia obligatoria para trabajar, para ejercer su profesión de contadores, de revisores fiscales, pero sí cada vez se está valorando más en el mercado, y algunos dicen que en algunos años incluso va a ser sí un requerimiento obligatorio impuesto por la Junta de Contadores, por los organismos de control del país, para que un profesional pueda firmar estados financieros, pueda auditar, pueda acreditar que esa información que él revisó es correcta y es válida. Seguramente para ejercer ese rol va a tener que estar certificado internacionalmente. ¿Y qué implican las certificaciones internacionales? Para también dejarlo claro, es rendir un examen ante un ente independiente, autónomo, internacional, de prestigio, que le va a decir en qué nivel de conocimiento está usted respecto a estos temas de NIAS, de IFRS, de IPSAS, etcétera, ¿no? Hay otras también en temas de riesgo financiero, antifraude, en fin, nosotros tenemos
distintos productos y con distintos colegios de contadores. Pero más allá de hablar en particular de alguno, es hacerles entender que en primer mundo el tema de estar certificado es muy importante. Más allá de donde uno aprendió a ejercer su trabajo y su profesión, es demostrar cada pocos años, dar un examen para ver que está a un nivel internacional mínimo aceptable para poder seguir ejerciendo el trabajo que hace. Porque si no, directamente no lo contratan. Más allá de que en algunos países ya es obligatorio, en otros no, el mercado lo premia o lo castiga contratándolo o por lo menos pagándole mejor a los profesionales que están certificados. Y eso es una tendencia que en Colombia ya está llegando y va a llegar con mucho más fuerza en los próximos 3 o 4 años, porque no nos escapamos del mundo, estamos insertados en el mundo. Colombia tiene algunos desafíos muy importantes para adelante, muchos tratados de libre comercio, una inversión que va a llegar seguramente por todo el proceso que ojalá culmine bien del proceso de paz, que va a abrir el país a mucha empresa nueva, mucha inversión nueva, y esos inversores van a querer contratar a los mejores profesionales, van a querer que les hablen del mismo idioma y justamente entendamos los mismos sobre un estado financiero. Entonces, eso va a implicar una gran oportunidad por un lado, por eso hay nuevas universidades, incluso en los temas contables. El caso de la Universidad de los Andes, que desde hace 2 años tiene la carrera de Contaduría Pública, que nunca la había tenido como carrera de grado, y otras nuevas que están generando especializaciones, posgrados, algunas que tienen acuerdo incluso con nosotros para que sus alumnos se certifiquen internacionalmente al terminar el grado. Es decir, hay todo un movimiento en el sistema educativo que tal vez demoró, es verdad, tal vez todavía no está 100% en lo mejor, pero por lo menos ya uno ve un movimiento importante de ayornamiento, de búsqueda de la excelencia académica, porque si no, todos vamos a perder. La universidad no va a vender sus cursos, los profesionales no van a poder conseguir trabajo y las empresas no vamos a poder hacer bien el trabajo, las consultoras y las auditoras tampoco, porque sin buenos auditores y buenos contadores, ¿con quiénes vamos a hacer el trabajo? Entonces, esto es una invitación a que vean la oportunidad, no la amenaza, que vean la oportunidad de seguirse formando, pero que no piensen que esto es de una sola vez, sino que es un proceso de aprendizaje continua, de mucho ensayo y error, es decir, que hay que aprender, aplicar, seguramente equivocarse, volver a aprender y volver a equivocarse para seguir aprendiendo. Esto va a ser así porque el proceso está abierto. Ustedes piensen que Estados Unidos no entró todavía a este proceso de integración internacional y mundial de las normas. Ellos tienen su propio cuerpo normativo contable, que son las US GAAP, y por ende, pero Estados Unidos está trabajando con el IASB para poder unificar criterios y poder introducirse formalmente al sistema mundial del nuevo cuerpo normativo. Cuando eso pase, que no ha pasado y seguramente va a demorar todavía 4 o 5 años por temas políticos y de circunstancias de Estados Unidos en estos momentos, como ustedes sabrán, pero va a terminar pasando porque Estados Unidos tiene una decisión ya de integrarse a las IFRS, pero el problema es que cuando eso pase seguramente en la negociación va a haber cosas que hoy se están aplicando que no van a aplicarse, va a haber excepcionalidades para Estados Unidos, va a haber unos momentos de transición, algunos periodos que sobre todo aquellos que quieran trabajar o estén trabajando o quieran hacer negocio con instituciones norteamericanas, no tampoco va a aplicar de la misma manera que aplica en Colombia o en otros países. Entonces, lo que quiero decir es que el proceso está abierto y va a seguir abierto por muchos años, y la región nuestra está con muchos problemas, como todos sabemos, de corrupción, de poca ética en los negocios, pero por otro lado con una gran necesidad de flujos de inversión directa, no inversión especuladora, especulativa, sino inversión que genere empleo de buena calidad. Y para eso se requieren empresas serias y se requiere gente que asegure todo el proceso. En definitiva, acá estamos hablando de normas, como dice la ley, de información y aseguramiento de que eso es así, de que se están haciendo las cosas como se debe. Entonces el desafío es muy grande para la profesión, pero es muy interesante el momento. Yo siempre digo, no solo para los contadores que están estudiando hoy o recién graduados, sino incluso para aquellos que peinamos algunas canas, como quien habla, también hay una oportunidad importante profesional por delante. Yo soy uruguayo y vivo aquí hace 7 años y he vivido en otros países y les aseguro que estos procesos siempre, en Chile también estuve de la suerte de estar en el proceso de transición allá por el 2008, 2009, y fue duro, hubo resistencia, hubo momentos de tensión, hubo multas para las empresas, también todo cambio importante genera ese trauma, pero en definitiva se demuestra que se puede salir adelante y que luego que uno sale, pasa ese momento difícil, lo que viene siempre hay que pensar que va a ser mucho mejor que lo que pasó. Y por lo tanto, aquí estamos en un proceso, lo que pasa es que estamos en el mitad del río, estamos cruzando y la corriente es fuerte y parece que hay momentos que perdemos las ganas de seguir nadando, pero el problema es que si no nadamos, la corriente nos va a llevar. Entonces la metáfora es para que entendamos que estamos en un momento clave. Por ejemplo, las empresas, las casas de software también tienen un papel muy importante aquí,
con la mejora y seguir incorporando a los sistemas de información los cambios y lo que vaya pasando con la normatividad, porque si no ellos también, las casas de software con sus sistemas de información van a ir quedando obsoletos. Entonces acá hay un tema de actualización permanente y de trabajar muy integradamente. Consultoría, el mundo académico, el mundo de la educación, la propia empresa, el Estado, en este caso las empresas que generan software, es decir, todos tenemos que crear este ecosistema que se dice adecuado para que el país siga avanzando en este proceso, porque si no, lamentablemente, lo que nos va a terminar pasando es que el país va a quedar por el camino y ahí vamos a perder todos. Porque si alguno piensa que porque está mejor que otro hoy, que su competencia hoy va a sacar ventaja y por ende mejor yo no me meto, no colaboro, no doy conferencias, no sigo aprendiendo, no sigo compartiendo mi conocimiento con los colegas, con los estudiantes, etcétera, o con el propio Estado, que a veces hay que ayudarlo a entender los problemas que vivimos, para que luego ellos puedan regular y controlar. Bueno, lamentablemente esa persona o esa empresa no se va a salvar porque hoy esté un poco mejor que los demás, porque repito, esto es un cambio de país. Y si cambiamos, cambiamos todos, y si no, lamentablemente, como país vamos a quedar rezagados, más de lo que ya el país y la región está. Ustedes tengan presente que toda América Latina, incluyendo a México, Brasil, Argentina, maneja el 9% del Producto Bruto Mundial. Esto es una cifra para que entendamos que dentro de esa distribución Colombia maneja el 0, y poco. Entonces, tenemos que ponerle números a veces a las realidades para entenderlas y para aceptar que estamos en un lugar del mundo un poco olvidado, y por eso lamentablemente tal vez todo lo que pasa aquí adentro, pero que está en nosotros la posibilidad de cambiar y de mejorar. Entonces, en síntesis, para redondear, lo que les queríamos contar de la certificación, los que quieran entender más de esto, por supuesto, podrán contactarse a través de nuestra web, de nuestros teléfonos o a través de la gente de Black Colombia, todo el tema de las certificaciones que tenemos, pero sobre todo la de NIC-SP, que yo entiendo que es la mayor parte del público que está interesado en todo el tema de normatividad del sector público. Algunas personas nos han preguntado, bueno, pero ¿eso va a ser la certificación que aplica específicamente en Colombia? No, es una certificación internacional y por ende lo que se aprende en el curso y lo que se les va a preguntar en el examen online, repito, en español, durante un año con 4 intentos para poder aprobar, que esos son los beneficios flexibles que hemos conseguido para el mundo latinoamericano a través del ICAEBU, son las cuestiones generales. ¿Eso qué implica? Que por un lado van a tener un conocimiento superior a lo que realmente se necesita aquí en Colombia, y eso sí los va a acreditar en cualquier otro país del mundo que quiera aplicar NIC-SP para poder desarrollarse o asesorar hoy o mañana a instituciones públicas de otros países de la región, pero sabiendo que después en la realidad no son preguntas específicas para cómo aplica en Colombia, sino, repito, el estándar mundial, y luego ustedes sí, sabiendo más, van a tener que bajar a la realidad colombiana para poder luego, con ese conocimiento, adaptarlo y aplicarlo. O sea, la certificación no es que sea válida para Colombia o con la situación específica de lo que va a pasar en Colombia, sino es un conocimiento mundial que sirve para cualquier otro país del mundo, en particular de América Latina, pero que ustedes van a tener esa ventaja. Y luego el esfuerzo sí de adaptarlo a la realidad colombiana, pero voy a que la certificación cubre más de lo que realmente en Colombia luego seguramente se va a terminar aplicando, que en estos meses va a ser clave de aquí a fin de este año para que la Contraloría General de la Nación termine de definir justamente cómo será el proceso futuro. Así que bueno, de mi parte queríamos estar presentes, no pudimos, nos hubiera encantado ir personalmente o enviado a alguno de los especialistas nuestros en estos temas, pero estamos en justo fin de mes, fin de año fiscal para nosotros, mañana 30 de junio, hoy en estas horas 30 de junio estamos cerrando año, por lo tanto estamos con muchísimo trabajo, auditorías internas, presentando informaciones, reportes a nuestra casa matriz. Entonces, en conclusión, era difícil, pero quisimos estar presentes al menos estos minutos, y yo personalmente, como director del Centro de Conocimiento, para que vean la importancia que le estamos dando a estos temas, para que sepan que van a contar con nuestro apoyo en lo que podamos hacerlo, para que también validar frente a ustedes la alianza que estamos haciendo y teniendo con Black Colombia, una empresa amiga y que está haciendo las cosas muy bien en la zona de Cali y cercana del suroccidente, sobre todo del país, pero que con nosotros, bueno, a través nuestro y conjunto vamos a llegar a tener un radio de acción en todo el país. Así que con muchísimo gusto estaremos atentos a lo que requieran. Vamos a empezar a organizar seguramente algunos cursos en conjunto, está el tema de las certificaciones internacionales, más todo lo que ya ellos hacen por su lado y nosotros hacemos por el nuestro. Así que nada, agradecerles estos minutos, sé que están terminando el día hoy, pero que espero que haya sido muy exitoso todas las conferencias y lo que han visto y lo que
los organizadores les han mostrado y les han contado, y nosotros queríamos estar presentes con este humilde aporte para decirles nuestra visión del tema, los desafíos que tenemos por delante aquí en la región, en qué consisten nuestros productos, o al menos el producto estrella que vamos a tener, que es la certificación internacional en IQCP, y decirles que estamos atentos a lo que puedan requerir. Un gran abrazo a la distancia, que termine muy bien el evento, y estaremos viéndonos o por teléfono, por mail, contactados cuando ustedes así lo requieran. Que estén muy bien, ¿eh?